Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El doctor José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano, a quien muchos recuerdan y califican como un gran líder de masa, que sin lugar a dudas lo fue, dijo una vez una frase que siempre nosotros recordamos. Dijo que el político tenía que aprender a ver más allá de la curva. Probablemente no estaba diciendo nada nuevo, porque mucho tiempo antes tratadistas en distintos países hablaron precisamente de que el político, una de sus virtudes tenía que ser la capacidad de pensar con sentido estratégico, que es lo mismo, solo que esa frase, la figura que utilizó José Francisco Peña Gómez fue muy afortunada, porque equiparó la capacidad de pensar con sentido estratégico con la habilidad para usted poder ver, no obstante, algunos obstáculos, algunas dificultades, ponderar la realidad y poderla proyectar en el tiempo. Es una habilidad que no tiene todo el mundo. Y yo siempre recuerdo esto, y lo he estado recordando a propósito de la situación que ocurre alrededor de Ucrania. Este enfrentamiento que estamos presenciando entre Rusia y el mundo occidental, liderado por Estados Unidos. Específicamente, a propósito del rol que está jugando el señor Vladimir Zelensky, que ha tenido participaciones, que ha pronunciado discursos ante los parlamentos de diferentes países, que ha tenido muchas tribunas a su disposición, a quien los medios de comunicación masivos han convertido en un verdadero héroe. Cuando Zelensky ganó las elecciones, fue un candidato muy votado, con más del 70%. Sin embargo, un tiempecito después, su nivel de popularidad no llegaba ni al 20%, porque la gente vio primero la inconsistencia de su discurso en contra de la corrupción y segundo, un desempeño que no se correspondía con lo que fueron sus ofertas electorales. Sin embargo, el conflicto lo catapultó, y el valor que sin duda ha demostrado, la actitud que ha asumido en la coyuntura actual, lo ha convertido realmente en un héroe mundial. Y entonces ahí ha tenido una gran tribuna. Su última comparecencia fue el discurso que pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos, y allí reiteró posiciones que ha venido defendiendo. Si bien ahora dice que él está consciente, finalmente se convenció de que Ucrania no podrá ser parte de la OTAN, y cuando él dice que ya está convencido de eso es porque a él le habían hablado de eso, y porque él tenía la esperanza de que Ucrania, aún en medio de un conflicto como el que está viviendo ese país, fuera incorporada a un pacto militar que contempla unas obligaciones que están claritas, que obligan a todos los socios a responder como si fuera un solo
en caso de una agresión. El señor Zelensky parece que no ha hecho suficiente conciencia de lo que ha estado planteando, ni siquiera de ese apoyo que ha venido exigiendo de que se cree en Ucrania una zona de exclusión aérea, lo cual implicaría tener que entrar en conflicto con la Fuerza Aérea de Rusia y tener que atacar las defensas antiaéreas, porque para tú establecer zonas de exclusión, tú tienes que tener dominio del aire, y no puedes tener dominio del aire si no estás dispuesto a enfrentar la defensa del adversario y las aeronaves del adversario, y eso equivale a una guerra. Ahora, yo digo que el mundo occidental no calcula la repercusión de esas participaciones del señor Zelensky, porque cada una de ellas tiene un significado muy, pero muy claro, y es que de alguna forma contribuye a avergonzar al mundo occidental, porque con todas estas súplicas, con todas las sugerencias que está haciendo, lo que le está señalando a sus aliados, a sus amigos, es: tú no te has atrevido a llegar a donde yo he llegado. Tú no estás cumpliendo con tu palabra. Tú no estás defendiendo las libertades y la democracia como pregonaste. Tú me dejaste solo en un pleito que es desigual. Lo que significa que el curso de los acontecimientos provocará con ese discurso que parte de la culpa recaiga sobre el mundo occidental. Si bien ahora mismo Rusia ha sido identificada como la parte mala de la película, esto no tendrá un final feliz. Y por tanto, lo he repetido muchas veces hasta el cansancio, llegará un momento en el que la gente comenzará a preguntarse si realmente se hizo lo correcto en el caso de Ucrania, si se pudo evitar o no una desgracia. Ahora, nosotros estamos viendo una narrativa que aparentemente coloca a Ucrania como la parte que va ganando en el conflicto. Si usted ve detenidamente lo que se dice, exaltando el heroísmo de los ucranianos, con toda la promesa de respaldo en lo militar, aunque sin un involucramiento directo en el conflicto. Si usted ve, por ejemplo, para citarle un ejemplo, lo que dijo Fukuyama, Francis Fukuyama, aquel personaje que saltó a la palestra, pudiera decirse al estrellato, porque cuando se produjo la caída del muro de Berlín, habló aparentemente haciendo galas de conocimientos profundos de la historia, cuando habló precisamente del final de la historia. Ustedes recordarán, proclamó el triunfo definitivo del liberalismo. ¿Y qué dice ahora Francis Fukuyama? Voy a leer un párrafo de un trabajo que publicó ayer en el diario español El País. Dice: Rusia va camino a perder la guerra.
lo que permitirá un nuevo nacimiento de la libertad y nos sacará del estado de depresión en el que estamos por la decadencia de la democracia mundial. Eso se atrevió a escribir Fukuyama. Justamente en el momento en el que estamos presenciando la caída del liberalismo, cuyo triunfo él decretó cuando cayó el muro de Berlín. Justo cuando se comprueba su equivocación, él entonces reconoce que la democracia liberal ha estado en peligro y que lo que estamos viendo en Ucrania es una esperanza, porque esto puede sacarnos de la depresión que nos ocasiona ese problema que tenemos ahora, la decadencia de la democracia liberal, que él proclamó, cuyo triunfo definitivo él proclamó hace unos 30 años. Y probablemente, muy probablemente, se esté equivocando otra vez. Porque lo que parece estar ocurriendo en el teatro de operaciones no permite hacer una conclusión como la que él está haciendo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo quiero entrar en algunos detalles con respecto a eso, pero antes permítanme hacer una pequeña pausa. No sé si Rusia ganará o no la guerra. Suponemos que por la superioridad militar de Rusia es lo más probable, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Quién iba a pensar que Estados Unidos iba a perder una guerra en Vietnam? Como dijo Henry Kissinger, es realmente sorprendente que el ejército más grande, más poderoso, mejor armado y mejor entrenado del mundo perdiera una guerra contra un grupo de hombrecillos amarillos mal armados y descalzos. Así, de esa manera despectiva se refirió a los vietnamitas. El ejército más poderoso del mundo sucumbió en esa guerra. Y todo el mundo recuerda la salida desesperada de los estadounidenses del territorio de Vietnam. Recordamos eso a propósito de lo que ocurrió recientemente en Afganistán. Bueno, digo que es probable que eso ocurra. Ahora, lo que está ocurriendo actualmente en el teatro de operaciones no necesariamente apunta en esa dirección. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, se dice que hay un empantanamiento, que los rusos se han empantanado en Ucrania, que habían calculado tomar Ucrania en un tiempo récord, pero que eso no ha ocurrido. Yo no sé realmente en base a qué se sacan esas conclusiones, porque los rusos nunca establecieron un calendario. Ellos nunca dijeron, nosotros tomamos Ucrania en una semana, o tomamos Ucrania en tantos días. Nunca dijeron eso. Yo supongo que tomar un país de más de 600,000 kilómetros cuadrados y con un ejército de hombres bien armados de unos 500,000 soldados, no es como para usted tomarlo en un plazo tan breve. Creo que apenas han transcurrido ahora
Estamos en el día 22, después del inicio de lo que los rusos llaman una operación especial. Ahora, lo que sí se está viendo es que la operación avanza. Quizás no tan rápido como algunos pensaban, pero avanza al fin y al cabo. A eso no se le puede llamar un empantanamiento. Y si usted avanza cuando está a la ofensiva, quiere decir que hay un operativo en curso que está progresando. Y a eso, reitero, no se le puede llamar un empantanamiento. Pero no solo el avance de fuerza terrestre, sino estamos observando el alcance del fuego del ejército ruso, que está llegando a blancos dentro del sector ucraniano, llamémosle de esa manera. Y eso también equivale a progreso dentro de lo que es una operación militar. Usted puede sacar la conclusión de si eso es bueno o es malo, no es el tema, no es lo que a nosotros nos interesa resaltar. Simple y llanamente, lo que tratamos es de comprender cómo es que van evolucionando las cosas en el terreno de operaciones. Sin embargo, la narrativa apunta a todo lo contrario y uno entiende, porque en una guerra es importante usted tener el público de su lado. Recuerden que uno de los factores que contribuyó a la salida de Estados Unidos del territorio de Vietnam fue el hecho de que el público estadounidense definitivamente repudió esa guerra y se movilizó activamente para que Estados Unidos le pusiera fin a ese conflicto. La presión interna fue poderosa, fue potente. Y Estados Unidos, que tenía capacidad para seguir combatiendo, indiscutiblemente, tuvo que aceptar una realidad. Y ese fue un elemento de presión. Cada vez que llegaba un soldado en un ataúd con la bandera de los Estados Unidos arriba, que había que rendirle honores militares, la gente se conmocionaba. Por eso usted ve que después esa práctica se descontinuó por el efecto que tenía ante la opinión pública. Entonces Zelensky juega el papel de desacreditar a Rusia, lo ha hecho de una manera magistral, de unificar al mundo occidental, ha sabido también hacerlo, pero con sus peticiones que equivalen al mismo tiempo a una crítica de la actitud, de alguna forma está pues metiendo en un verdadero problema, colocando en una situación muy difícil a sus aliados, que se ven bajo la presión de corresponder, de tal manera que no lo califiquen como falto de solidaridad, que puede tener un efecto catastrófico. Y yo creo que con el paso del tiempo puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque a pesar de las decisiones que se han tomado, lo fundamental se decide en el terreno de batalla. Eso ha estado incidiendo poco en el terreno de batalla. El apoyo que ha recibido el señor Zelensky. Y si finalmente no se impide que Rusia se alce con el control de Ucrania, entonces la conclusión sería que la estrategia occidental fracasó, que el mundo occidental, con todo su poder, con toda su capacidad militar y con todo el apoyo que concitó, no fue capaz de detener a Rusia. Y eso puede tener un efecto boomerang. Yo he dicho que este será un tema de agitación política en los distintos países.
Poco después de la intervención del señor Zelensky en el Congreso de Estados Unidos, un legislador dijo que la ayuda a Ucrania ha sido demasiado poca, demasiado tarde y demasiado lenta. Y entonces ya este es un tema de agitación política, este es un tema de debate. Y en la medida en que pase el tiempo, usted verá que esto va como tema principal en las contiendas electorales y será un tema que dividirá a las sociedades occidentales. Proyectar en el tiempo el efecto de eso ahora no resulta tan fácil, pero indiscutiblemente que usted verá entonces una franja de votantes cuestionadora, estimulada por la discusión, por esas discusiones políticas, y verá la otra parte que estaría conteste, que sería partidaria de que de alguna manera justificaría la posición que se han estado ahora mismo asumiendo. Yo creo que lo que está ocurriendo en la mesa de las negociaciones de alguna forma ayuda a ver lo que está ocurriendo en el teatro de operaciones. Ha trascendido que hay asuntos concretos que están sobre la mesa, flexibilizaciones de parte y parte, pero si es cierto lo que dicen algunos medios de lo que en esencia se está discutiendo, eso pudiera poner en evidencia que hay en lontananza un posible desenlace a la vista de las partes y que en función de eso entonces se negocia, se discute. Yo no creo que haya un acuerdo tan cerca como lo están presentando algunos, pero de hecho, cuando se pasa a la discusión en el tenor que los medios que dicen tener buenas fuentes nos están informando, eso lo que habla claramente es de a favor de quién se deciden las cosas en el teatro de operaciones. Yo dije y sostengo que hay una serie de requisitos mínimos para que una negociación diplomática prospere. Y eso es lo que se ve en cualquier conflicto, lo que se ha visto históricamente. Los acuerdos se producen cuando hay en el horizonte un desenlace que no permite muchas dudas. Y entonces es cuando las circunstancias obligan a buscar una solución menos dolorosa, pero que al mismo tiempo implica usted hacer grandes concesiones. Permítame hacer la segunda pausa, volvemos en un momento. Es muy notorio que al principio las negociaciones con Rusia las llevaba Estados Unidos. Estados Unidos discutía con Rusia asuntos de seguridad en Europa, en un primer momento sin la participación de los europeos. Y estaba en juego el destino de Ucrania, y Ucrania no estaba representada en esas negociaciones. Posteriormente, Estados Unidos entendió conveniente abrirle un espacio a la participación de los europeos, pero Ucrania siempre estuvo al margen. Ucrania siempre estuvo al margen. Otros tomaron las decisiones y Ucrania se sumó. Y la decisión planteada por Occidente fue la de no hacer concesiones a Rusia. ¿Cuáles fueron las exigencias de los rusos? Esas que ellos siguen haciendo. Independencia, en un primer momento no lo planteaban así, sino
autonomía, amplia autonomía para las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Ni siquiera se reconocía esos territorios como repúblicas independientes. Se hablaba de Lugansk y Donetsk como parte del territorio de Ucrania en la región del Donbass. Y esa autonomía implicaba que esos territorios seguirían formando parte de Ucrania. Luego se planteaba también lo relativo a la no incorporación del país a la OTAN, la desmilitarización y el reconocimiento de Crimea como parte del territorio de Rusia. Eso es prácticamente lo que está consignado en un acuerdo al que se arribó en la capital de Bielorrusia, con el patrocinio de Francia y Alemania. Occidente dijo que no. Occidente dijo que no. Lo que significa que estaba en disposición de jugársela por Ucrania. Porque si tú no estás en disposición de aceptar la neutralidad de un país, es porque tú definitivamente estás en disposición de defenderla y porque estás en disposición de llevar hasta las últimas consecuencias lo que tú entendiste que era un derecho de un país a decidir con quién me asocio y con quién no. Eso fue lo que se alegó, que la soberanía, la autodeterminación, la independencia en el manejo de sus propios asuntos implicaba que tú podías escoger tus socios. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo, Occidente no ha sido capaz de ser consecuente con esos planteamientos, porque ahora le dice a Ucrania que no puede ser, que no la acepta en el seno de la OTAN. Y entonces Zelensky dice, bueno, está bien, ya yo entendí que no me van a aceptar. Entonces, si tú no ibas a aceptar a Ucrania como parte de la OTAN, ¿por qué no lo negociaste con Rusia? Pero además de eso, tú no podías invocar las normas del derecho internacional para defender esa supuesta capacidad soberana para decidir con plena libertad todo lo relativo a asuntos de seguridad, porque hay precedentes de países cuya condición de territorios neutrales fue el producto de negociación entre las grandes potencias. El caso, por ejemplo, de Austria en el 55, si la memoria no me falla, que eso es un dato que ahora se está manejando. Pero además de eso, es cierto que tú tienes derechos soberanos, derecho a la autodeterminación, pero tus derechos, los derechos nunca tienen un carácter absoluto. Porque yo tengo derecho a la soberanía, pero mis derechos soberanos no los puedo utilizar para atentar contra los derechos de otros. Yo no puedo garantizar mi seguridad poniendo en juego la seguridad de otros. Por ejemplo, armarme hasta los dientes, desplegar armas ofensivas en mi territorio, apuntando para el tuyo, porque estoy poniendo en peligro a otra nación, y esa otra nación, frente a una situación así como esa, tiene legítimo derecho a defenderse y a exigir que eso no sea así. Y eso es legítimo. Pero además de eso, déjenme decirle una cosa, porque se presenta Rusia como un agresor. Pero el derecho a usted expandir una organización militar, llevándola al territorio, al vecindario de otra nación, en un esfuerzo visible, sostenido en el tiempo, con miras a acercar militarmente el territorio de esa otra nación, mientras al mismo tiempo se mantiene un discurso que coloca a esa nación específica
en la categoría de adversario, eso no tiene un fin pacífico, ni es tampoco un fin tan que usted pueda defender desde el punto de vista moral, porque esas son acciones agresivas. Los pactos militares, su extensión, su fortalecimiento, cuando no se corresponde con una realidad que pueda justificarla, es un asunto cuestionable. Y entonces lo que usted está defendiendo aquí no es una causa tan legítima como pudiera argumentarse, sobre todo tratándose de una organización como la OTAN, que es lo que ha estado diciendo Rusia. Yo no puedo asumir como un relajo que tú quieras ubicar bases cerca de mi territorio, porque tú durante un buen tiempo, en los últimos años, has protagonizado intervenciones militares que hacen suponer que tú pudieras en algún momento agredirme militarmente. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Afganistán? ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Irak? ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Libia? Entonces, tú no me puedes decir que tú persigues unos objetivos que son a favor de la paz y de la seguridad, porque tú has demostrado que eres agresivo y que además de eso no te detienes frente a las normas más elementales del derecho internacional, que no reconoces la potestad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el cumplimiento de sus competencias. Y entonces eso a ti tiene que motivarte, tiene que moverte a preocupaciones que son legítimas. Yo vi un trabajo del señor Petraeus, un militar que lo recordamos por el rol que jugó en la invasión esta de Estados Unidos en Afganistán, un jefe militar, en donde él dice que lo mejor que tiene, lo que está ocurriendo ahora, es que por fin la OTAN despertó. Ahora yo lo que me pregunto es, ¿y cuándo se durmió? ¿Cuándo estuvo dormida? Porque la OTAN viene de protagonizar un montón de intervenciones. Pero si tú la quieres más activa de ahí, claro, eso está dirigido a Europa. Está dirigido a Europa porque a Europa siempre les reclamaron una actitud más firme de participación, de compromiso con los lineamientos de la OTAN. Recuerden ustedes la exigencia de que gaste el 2% del PIB en armamento. Europa se opuso a la incorporación en un primer momento de Ucrania y eso se vio como una actitud vacilante. Ahora se ha colocado a la señora Angela Merkel en una especie de banquillo de los acusados. En Europa hay un cuestionamiento al rol que jugó Merkel, porque se le está acusando de haberle buscado el lado a Rusia y de haberse inclinado por un entendimiento con China y de no haber advertido el peligro de Rusia y haberse preparado militarmente para hacerle frente a eso. De eso se está acusando ahora mismo a Angela Merkel. Y a mí me parece que esa es una acusación muy, pero muy injusta. Muy injusta. Yo quiero referirme a este aspecto. Ahora permítame antes hacer una pequeña pausa. Decía que Angela Merkel está ahora mismo siendo objeto de muchos cuestionamientos. Se le culpa de que no previó y de que no actuó en consecuencia, de que no previó que Rusia podía en cualquier momento convertirse
en lo que se alega que es hoy. Y yo le voy a decir algo que me parece que es una realidad que está ahí y que nadie puede borrar. Resulta que los soviéticos tenían en su poder, y Rusia es la principal heredera de la Unión Soviética, tenían en su poder una parte importante del territorio de Alemania, media Alemania. Tenían en su poder, bajo su control. Y tenían además el control de Europa del Este, casi total, los rusos. Y cuando se cayó la Unión Soviética, sin tirar absolutamente ni un tiro, eso lo entregaron, se replegaron y disolvieron un pacto militar que habían creado para contrarrestar a la OTAN, que era el Pacto de Varsovia. Luego, si tú tuviste el control de media Alemania, lo lógico era suponer que tú no te ibas a convertir posteriormente en una amenaza para esa Alemania que tú entregaste voluntariamente. Y por tanto, Alemania se dedicó a otras cosas, no importantizó tanto el gasto militar, porque Rusia entregó eso que tenía, y volver otra vez a pretender el control de eso que entregó no tenía mucho sentido. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que después de haber entregado todo eso, entonces le dieron un tratamiento de un país que era peligroso y que en cualquier momento podía intentar un retorno. Y por eso el cerco militar, que se ha venido trabajando desde la caída misma del muro de Berlín. Desde ese mismo momento comenzó el trabajo. Y entonces se aprovechó el espacio que ocupaban los soviéticos en Europa del Este, lo ocupó la OTAN y se fue acercando al territorio de Rusia, con el objetivo de que no pudiera volver otra vez al escenario geopolítico. Y lógicamente, cuando tú ves ese afán, tú tienes en algún momento que hacer algo por contener eso. Sobre todo en el caso de Rusia, que ha sido varias veces invadida por países extranjeros. El caso de Francia con Napoleón, o el caso de la misma Alemania con Hitler. Antes Suecia lo había intentado. Y hay toda una historia ahí que nadie puede desconocer. Por tanto, el esfuerzo que hubo en Georgia por incorporar a esa antigua república soviética a la OTAN, el esfuerzo por hacer lo mismo con Moldavia, una asociación, un contrato de asociación o de cooperación que se firmó con Kazajstán, otra antigua república soviética, o el mismo caso de Ucrania. El caso de Ucrania le puso la tapa al pomo por la importancia que tiene ese país para la defensa de Rusia. Ahí está su flota del Mar Negro, en la zona de Crimea. Y para Rusia moverse en la zona del Mar Negro y en el Mediterráneo, eso es de vida o muerte. Y ellos lo plantearon claramente. Y no era tan difícil entenderlo. Y Occidente conoce la historia, sabe que en el pasado hubo problemas por eso, y sin embargo lo intentó. Y colocó a Rusia entre la espada y la pared. Y provocó esa reacción que estamos viendo. Yo no la defiendo. Ahí hay destrucción y muerte. Pero
como dijo una vez Henry Kissinger, eso usted lo puede buscar en el libro Diplomacia, él decía en los tiempos, poniendo un ejemplo de lo que significan las líneas rojas. En su momento, decía él, si al Imperio Británico, si alguien se hubiera atrevido a ocupar el canal de Suez, Gran Bretaña se hubiera visto obligada a ir a la guerra, aunque se tratara de una ocupación protagonizada por un ejército de santos. Así lo planteó, con un ejemplo crudo como ese. El Occidente sabe perfectamente lo que son las líneas rojas, aquello que representan intereses vitales que no te permiten alrededor de ellos hacer concesiones ninguna, porque son asuntos de vida o muerte, pudiera decirse de esa manera. Y entonces, si tú pulseas en ese sentido, lo que estás provocando es eso que advirtió claramente Henry Kissinger, que no era un asunto tan difícil de advertir. Ahora, lo que estamos viendo ahora, de alguna manera, justifica los temores de Rusia. Eso que ahora mismo muchos exaltan y resaltan, la capacidad del ejército ucraniano. ¿Qué quiero decir? Bueno, que lo que se ha visto es que el ejército ucraniano está muy lejos de ser lo que era en el 2014. Porque ustedes recuerdan cómo Rusia tomó Crimea y lo fácil que fue el establecimiento en la parte este de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Los rusófilos se impusieron en una guerra con el ejército ucraniano. Este no es el mismo ejército. ¿Qué quiere decir eso? Que Ucrania se fue preparando militarmente. Es un ejército más poderoso, mejor equipado y mejor entrenado. Si le hubieran dado un tiempo más, se hubiera llegado a una situación difícil de revertir, y ese es el problema que Rusia estaba viendo, con esa tendencia a apoyar cada vez más a los ucranianos, y entonces quedarían expuestos los territorios de Lugansk y Donetsk, y hasta la propia base de Crimea. Hasta la propia base de Crimea. Eso lo plantearon los rusos claramente. Creo que fue Noam Chomsky que planteó recientemente, puso como ejemplo, para que se pudiera entender la posición de Rusia. Imagínese usted que México y China llegaran a un acuerdo de asociación estratégica. México y China, un país vecino de los Estados Unidos, y que comenzaran a hacer ejercicios militares conjuntos, y que China llegara a entrenar militarmente al ejército mexicano. ¿Cuál sería la reacción de los estadounidenses frente a una situación así como esa? La respuesta a eso se la puede imaginar hasta un niño, a partir de hechos históricos como la crisis de los misiles del 62. Estados Unidos pegó el grito al cielo: no, ¿cómo tú me vas a traer a mí misiles ahí mismo tan cerca como en Cuba? Y casi hay una guerra por eso, casi hay una guerra. Entonces, tú no puedes pretender hacerle a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, y lo que tú no estarías en condiciones de permitirle a nadie.
Y yo creo que esas son cosas que deberíamos, que no son difíciles de entender. Ahora están discutiendo, dice el Financial Times, que se están discutiendo unos puntos que pudieran ser parte de un acuerdo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Bueno, lo que se está discutiendo es la no pertenencia a la OTAN, ahora el reconocimiento, no ya la autonomía, el reconocimiento de 2 repúblicas independientes en la parte este, el reconocimiento de Crimea como parte del territorio de Rusia, un estatus de neutralidad para Ucrania. Eso es lo que se está discutiendo. Y eso se pudo haber discutido sin necesariamente llegar a donde hemos llegado. Esa es la realidad. Y eso va a perseguir al mundo occidental. Usted puede estar seguro. Como a Rusia la perseguirán sus acciones, pero también a Occidente. Porque culpable es el que agredió como el que permitió, el que hizo posible y estimuló esa agresión. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.